Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. En este espacio vamos a abordar las pautas para la elaboración del mismo. Lo primero que decía era elegir una empresa de construcción, la cual ya la elegimos y es la siguiente. La empresa de construcción que elegimos, el nombre de la empresa es Muros y Techos, SAS Ingenierías y Arquitectos. La obra es la obra al parque, la dirección, ahí la podemos ver. Carrera 84, número 3839. El funcionamiento es una unidad residencial y aquí podemos observar las licencias de construcción de acuerdo a la norma 1077 del 2015. Son 3 torres residenciales, por eso están las 3 licencias de construcción de cada una de ellas. Voy a tener ahí para que se pueda ver. Ahora entonces vamos a describir el tercer punto que dice describir las actividades de los RCE. Vamos a ver si nos dejan entonces ingresar a la hora, ya pedí permiso. Entonces vamos a ver si podemos ingresar y grabar cuáles son las actividades que generan estos RCE, ¿cierto? Entonces aquí ya ingresamos a la hora y vamos a seguir describiendo las actividades de generación de los RCE. Haremos el punto 3 y 4, los vamos a abarcar ambos de una vez. Que uno es describir las actividades de generación de RCE y el otro es la clasificación de estos RCE. Listo. Voy a ir mirando los residuos peligrosos donde me mostras. Ya sacamos lo que había. Sí, ya es. Listo, de igual manera voy a... Entonces acá nos dirigimos al cuarto de residuos peligrosos. Entonces aquí tenemos el cuarto de los residuos peligrosos, ¿cierto? Y aquí tenemos el cuarto de residuos biológicos. Deben estar bien, con su respectivo nombre, ¿cierto? Para aprender a diferenciarlos y que no haya ningún problema. Aquí tenemos de los residuos peligrosos, listo. Esta vendría siendo más o menos la clasificación, así lo están clasificando aquí. Estos son los residuos peligrosos y a un lado tenemos el acopio de los ecológicos, ¿cierto? De los biológicos, perdón. Entonces ahora sí, en este caso de los residuos peligrosos, ¿cierto? Las actividades de generación de esto serían, por ejemplo, cuando realizamos una actividad y luego tenemos que disponer nuevamente de estos. Entonces es importante hacer el respectivo almacenamiento y disposicionamiento para cuando los volvamos a utilizar no vayamos a tener ningún inconveniente y los podamos reutilizar nuevamente. Y luego tenemos el caucho, que son los biológicos, en este caso los generadores. Por ejemplo, el caucho es generado cuando utilizamos para tapar productos que no se puedan dejar al alcance del agua, bien puede ser. Vale. Cuando necesitamos, por ejemplo, tapar objetos que no se puedan dejar al alcance del agua, otras veces el plástico es generado sobre el empacamiento de algunos materiales, ¿cierto? Muchas veces hay materiales que vienen sobreempacados y es mucho el caucho que se genera. Pero también podemos decir que estos materiales son susceptibles de aprovechamiento. Podemos ver llantas de buggies que se pueden utilizar más adelante, ¿cierto? Una manguera que pues, claramente es susceptible de aprovechamiento. Y pues cauchos, ¿cierto? Maletas que son susceptibles de aprovechamiento. Vamos a pasar al siguiente punto, ¿cierto? En este lado tenemos tenemos el vidrio en estas canecas, ¿cierto? Esta sería como el acopio, la clasificación del vidrio, ¿cierto? Este es generado por qué? Es generado por fallas de colocación, por botellas de vidrio cuando las dejamos por ahí, ¿cierto? Al alcance de cualquiera, y si estas son quebradas, pues aquí es donde almacenamos todo el vidrio para que no vaya a haber ningún inconveniente y tampoco dejarlos por ahí en cualquier lugar. Este sería la caneca como el punto de acopio de estos materiales no susceptibles de aprovechamiento. Listo, ahora vamos a pasar donde está la tierra, ¿cierto? El limo. Vamos a ver si aquí hay tierra susceptible o no susceptible de aprovechamiento.
Bueno, el sábado que vine, tomé unas fotos, eso estaba cargado de tierra. Se vendría siendo como el acopio de la tierra, ¿cierto? De los limos, que en este caso esta tierra, me decía el CISO, que no es susceptible de aprovechamiento. Esa cantidad de tierra que vemos ahí, realmente eso estaba lleno, y esta tierra, bueno, fue mucha la que sí se aprovechó, ¿cierto? Esa que está ahí realmente está lista para llevar a disposición final. Fue mucha la tierra que se aprovechó porque este proyecto es una unidad residencial de 3 unidades, y lo que os voy a mostrar fue todo lo que, la tierra que se sacó, ¿cierto? Todo esto que ustedes ven aquí era una montaña, ¿cierto? Era la montaña, la continuación de esa verde que vemos ahí. Todo esto era una montaña, y entonces se hizo una excavación y fue mucha la tierra y el limo que se sacó. Entonces aquí en este punto de acopio se almacenó, ¿cierto?, la gran cantidad para ser trasladada, y si es el caso aprovechada o llevada a un punto de disposición final. Luego tenemos el punto de acopio de madera, ¿cierto? Tenemos el punto de acopio de madera. Podemos ver en el acopio de madera, por ejemplo, esta sería la clasificación, ¿cierto? Aquí tenemos los limos, y a un ladito tenemos el acopio de madera. ¿Cuáles serían los generadores de este acopio de madera? Por ejemplo, cuando se formaletea con madera, cuando se hacen escaleras y la formaleta es de madera, habrán muchos sobrantes de esta. Cuando se hacen vigas de cimentación, y algunas veces utilizamos madera. Todas esas actividades hacen que sobre madera, entonces este vendría siendo el acopio. Esta madera es susceptible de aprovechamiento porque aún hay pedazos que se pueden utilizar, ¿cierto? Y a un lado tenemos el acopio de chatarra. Tenemos el acopio de chatarra, que en este caso las actividades de generación, esto serían, por ejemplo, pensemos un poquito, por ejemplo los restos de alambre, ¿cierto? Mira, pues ahí tenemos alambre. Cuando vamos a amarrar, ¿cierto?, hierro, hay mucho el alambre que sobra. Varillas, ¿cierto? El resto de grafiles, de malla electrosoldada, ahí tenemos malla, tenemos grafil, tenemos todo tipo de hierro, ¿cierto?, por decirlo así. Ahí podemos ver que tenemos entonces todas esas actividades que tengan que ver con amarrar, con hacer canastas para fundición, para vigas. Estas actividades son muchos los sobrantes que a veces salen. Entonces este es el acopio de chatarra. Aquí viene y se deposita todo, ¿cierto? Esto podríamos decir que este material es susceptible de aprovechamiento, porque luego de aquí se ha llevado a un sitio de disposición donde lo venderán, me imagino. Esto no lo van a mandar a un sitio de disposición final, ¿cierto? Entonces ya luego, continuando, tenemos el acopio de ladrillo. El acopio de ladrillo, que en este caso estos son puros cortes, ¿cierto? Todos son susceptibles de aprovechamiento. En este caso ya al final los que realmente ya queden, pues sí, ya se pondrán a un sitio de almacenamiento para luego ser transportados al sitio de disposición final. Podemos ver que no hay muchos materiales de RCD, ¿cierto? Pero también cabe resaltar que la obra ya está en finalización, ya está en su proceso de terminación. Entonces por eso no son muchos los materiales RCD que se presentan en esta. Pero bueno, ya aquí abordamos el punto 3 y el punto 4 de las pautas para la elaboración del video. Se les hizo a ellos una capacitación Entonces acá los trabajadores sí están en constante capacitación para aprender a identificar los diferentes tipos de residuos, ¿cierto? Claro, claro. ¿Por qué? Porque así nos hace más facilidad a nosotros para la disposición final, para cuando vienen a recoger lo que es, por ejemplo, el escombro, que tenemos un trabajador que se encarga de la parte ambiental, se hace la separación de los residuos. Porque tú sabes que ahí el obrero, más que todo, hay algunos que no conocen el tema, ¿cierto? Entonces nos encargamos de que ellos se capaciten para que sea mejor la clasificación y la disposición final. Así es muy bueno que los trabajadores conozcan realmente estos residuos de RCD, y que sepan de que hay algunos que son susceptibles de aprovechamiento, ¿cierto? Y también aprender que cada residuo va pues en su punto de acopio, bien organizado con sus respectivos letreros para que los aprendan a identificar. Bien, continuando con las pautas para la elaboración del video. El punto que seguía era diligenciar el anexo 1, ¿cierto?
que ya lo tenemos diligenciado y pues vamos a mostrar cómo lo hicimos y los datos pues que pusimos en él, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el nombre de identificación, perdón, el nombre o razón social primero, que en este caso es Muros y Techos SAS, Ingenierías y Arquitectos. Tenemos el número de identificación, o en este caso el NID de la empresa, ¿cierto? 8968-902. La dirección, en este caso es la dirección de la empresa, ¿cierto? De la oficina donde ellos están ubicados, calle 18 Sur, número 41 AA 149. Tenemos el teléfono, luego el correo electrónico. El segundo punto son los datos de la obra. El nombre de la obra, ¿cierto? En el nombre de la obra que nosotros escogimos es Al Parque. La dirección, la ubicación donde está la obra es carrera 84F, número 3B65. El área del proyecto en metros cuadrados son 17.698 metros cuadrados. El área a construir aproximadamente son de 7.103 metros cuadrados. La copia de la licencia de construcción, de acuerdo a la ley 1077 del 2015. Aquí tenemos la copia de las licencias de construcción, ¿cierto? Ahí nos describen las características del proyecto, ¿cierto? Para uso residencial, tipología, por lo menos está la licencia de las zonas comunes. Nos dicen los profesionales que están trabajando en el proyecto y pues que todo fue acorde y dispuesto de acuerdo al decreto 1077 del 2015. En este caso ese sería una licencia de construcción. Aquí tenemos la otra. Esta se vendría siendo la otra licencia de construcción, ¿cierto? Lo mismo. El radicado, el número del radicado, la fecha en que fue expedida esta licencia, las características del proyecto, uso residencial, piso 18, ¿cierto? Destinaciones, 144 apartamentos y los profesionales que trabajaron en él. Y tenemos la última, que es lo mismo. El número del radicado, la fecha en que fue expedida, el tipo de modalidad, ¿cierto? El uso residencial, pisos 8 y destinaciones son los parqueaderos y los profesionales que están trabajando en este proyecto. Bien, entonces continuando, nos piden el tiempo estimado de ejecución de la obra, 4 años, la fecha de inicio de la obra. Esta obra inició el julio 18 del 2018. La fecha de estimación en que se va a finalizar la obra, que es junio del 2022, ¿cierto? O sea, el otro año. Total de materiales a utilizar en la obra. Bueno, sí realmente fue un dato que puse ahí por no dejar el espacio vacío, porque en la obra realmente el CISO ni ninguna persona encargada pues realmente me pudo dar este dato. Entonces yo puse un dato ahí realmente relevante, 1000 toneladas. Pero pues en este caso aquí va el total de los materiales, ¿cierto? A utilizar en la obra. Continuando, nos dicen que descripción de las actividades específicas de previsión y reducción de generación de RCD. Entonces, pues algunas de las actividades, yo escribí que una buena gestión de espacios para los residuos de RCD. Así no habrá un mal manejo ni una mala clasificación de los mismos. ¿Cierto? Cuando tenemos los espacios bien ordenados, con sus respectivos nombres, con sus respectivas señalizaciones, los trabajadores les quedará mucho más fácil aprender a identificar, a conocer estos residuos de RCD para que haya un mejor almacenamiento de estos y no estén todos por ahí desordenados. También tengo trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, ¿cierto? Las cosas se hacen mejor, claramente está. Y hay menos desorden, a mi parecer. Listo. El punto 4 dice proyección de RCD a general. Listo. Acá tenemos que escribir las cantidades en toneladas, ¿cierto? Por ejemplo, el primer punto que dice productos de excavación, tierra, limos, entre otros. En este espacio nos salieron 32 toneladas de tierra realmente de limo, que fue la que en la obra se utilizó gran parte de ella, ¿cierto? Productos de cimentación y pilotaje, nada, 0 toneladas. Productos pétreos, ¿cierto? Bloques, ladrillos, cerámica, de estos salieron 10 toneladas. Tenemos los productos no pétreos, vidrios, metales, acero, hierro, cobre, de estos salieron 4.82. Estos que acabo de nombrar anteriormente, todos son productos susceptibles de aprovechamiento, ¿cierto?
La suma de esto nos da un total de 46.82 toneladas, perdón, que esto sería la cantidad susceptible de aprovechamiento. Luego tenemos los residuos no susceptibles de aprovechamiento, que esto vendrían siendo los contaminados con residuos peligrosos, que tenemos 0.1 toneladas, 100 kilogramos. Luego tenemos los que por su estado no pueden ser aprovechados, 0.2 toneladas, que son 202 kilogramos. Y tenemos los que tienen características de peligrosidad, que en este caso salieron 0.55, que son 550 kilogramos. La suma de estos residuos no susceptibles de aprovechamiento nos da 4.82 toneladas. Listo, continuando. Luego nos dicen que hagamos una descripción de las actividades de demolición selectivas cuando aplique, ¿cierto? Yo aquí puse, por ejemplo, un ejemplo cuando se hace una actividad, ¿cierto? Un levantamiento de muro donde no corresponde. Muchas veces ahí son muchos los materiales que estamos desperdiciando, y también mucho cuando hacemos eso, hacemos una actividad donde no corresponde, vamos también a causar generadores de RCD, ¿cierto? Vamos a causar estos RCD. Entonces también hay que saber que, por ejemplo, cuando hacemos, acá puse un ejemplo, cuando hacemos un muro, ¿cierto? Un levantamiento de un muro donde no corresponde, también hay que saber que muchos de estos materiales sirven nuevamente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos un muro, ponemos grafiles. Estos grafiles sirven nuevamente para el levantamiento del muro adecuado donde debe ser. Luego tenemos la descripción de las actividades de almacenamiento temporal RCD en la obra. En esto puse que el debido almacenamiento debe ser separado por tablas o contenedores, cubriéndolos para su posible uso más adelante. Hay muchos materiales RCD que se almacenan en obra para un posible uso más adelante. Luego tenemos el punto 7, que es la descripción de las actividades de aprovechamiento RCD en obra o fuera de esta. En este caso, en la obra que yo escogí, podríamos identificar que la mayor cantidad de RCD que se utilizaron fue la tierra, ¿cierto? El limo, porque con este mismo se hizo la nivelación del terreno para la construcción. Bien, luego tenemos los gestores de RCD, ¿cierto? Estas personas que se encargan de hacer el debido transporte o el debido almacenamiento o aprovechamiento o disposición final de estos residuos de construcción y demolición. Estos gestores de RCD, en este caso, en la obra habían dos gestores de RCD. Uno que era agregado SAS, Argo SAS, y el otro era Mincivil SAS. Por ejemplo, el agregado SAS tenemos el nombre de la razón social, ¿cierto? Agregados Argo SAS, el número de identificación, en este caso el NID 90 10 89 852 1, el representante legal, el correo, el número de teléfono y el municipio donde está ubicado que en este caso es Bello. Agregados Argo SAS se encargaba del almacenamiento y aprovechamiento. Mincivil SAS, el número de NID 890 930 545 1, el nombre del representante legal, Mincivil SAS en este caso, el número del teléfono 289 70 77, el distrito o municipio donde está ubicado, Girardota. Y Mincivil se encargaba de la disposición final de estos residuos no susceptibles de aprovechamiento. Luego tenemos el apartado 9.1, que es el almacenamiento, aprovechamiento en obra o entregados a un gestor y disposición final. Listo, en este apartado tenemos los tonelados aprovechados en obra, que en este caso fueron 20 toneladas aprovechados en obra de tierras y limos, ¿cierto? Los tonelados entregados a un punto limpio, que en este caso fueron 2 toneladas. Las toneladas entregadas a una planta de aprovechamiento, que en este caso fueron 5. Y las toneladas entregadas a un punto de disposición final, que en este caso también fueron 5. Hay que hacer cada uno de estos con los diferentes productos de RCD. Por ejemplo, en este caso son los productos de excavación y limo, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, tenemos los productos de cimentación o pilotaje, ¿cierto? Que en este caso pues todos fueron 0 porque no salió nada de disposición ni de aprovechamiento ni susceptibles de no aprovechamiento ni nada. Luego siguen los pétreos, que son las gravas, ladrillos, bloques, cerámica. En este caso los aprovechados en obra fueron 3 toneladas. Tenemos 0, que son las toneladas entregadas a un punto limpio, 0 toneladas. Luego tenemos las entregadas a una planta de aprovechamiento, que en este caso fueron 7 toneladas. La sumatoria total de eso nos da 10 toneladas. Lo mismo para los productos no pétreos, ¿cierto? Llantas, gomas,
todo esto, espumas, dryball. En este caso los sustitutivos de aprovechamiento 2 toneladas y los 2.82 que son los toneladas entregadas a una planta de aprovechamiento, ¿cierto? 2.82 toneladas, el total nos da 4.82. Luego tenemos los residuos no susceptibles de aprovechamiento. En este caso tenemos los que fueron aprovechados en obra cero, los que fueron entregados a un punto cero, y tenemos los que punto 1, que son los que fueron entregados a un punto de disposición final, 0.1 toneladas, 100 kilogramos, ¿cierto? De residuos peligrosos. Lo mismo para los que en estado no pueden ser aprovechados, que fueron 0.2 toneladas, 200 kilogramos. Y para finalizar tenemos los residuos con alto grado de peligrosidad, que en este caso salieron 0.55 toneladas, que serían 555 kilogramos. Listo, ya para finalizar, luego tenemos los indicadores, ¿cierto? La cantidad de materiales de construcción usados en obra, 1000 toneladas hora, en este caso yo puse, pero realmente esto valga la redundancia porque este dato sí realmente no lo pude conseguir, nadie en la obra me lo pudo dar. Luego tenemos la cantidad de RC generados en la obra, que en este caso fueron 36.82 toneladas, ¿cierto? La cantidad de RC generados, los RCD aprovechados en obra, que fueron 25 toneladas. La cantidad de RC entregadas a un punto limpio, que fueron 2 toneladas. Tenemos los RC en planta de aprovechamiento, que fueron 14.82. Y la cantidad de RC llevados a un punto de disposición final, que fueron 5.85 toneladas. Ya para finalizar, luego tenemos el punto 10, que son las metas, que dice: para el cálculo de la meta de aprovechamiento, artículo 19, el generador tendrá en cuenta lo siguiente: opciones de aprovechamiento, material de construcción utilizados en la obra, fabricados a partir, ¿cierto? Y certificados por el fabricante. En este caso puse 0 porque pues realmente en la obra nadie fabricó ningún material de RCD para aprovecharse. RCDs aprovechados en la obra, sí, 25 toneladas, que en este caso fueron gran parte de la tierra, de los limos que se aprovechó, ¿cierto? Y otra parte también de los demás residuos. RCD entregados a una planta de aprovechamiento, que en este caso fueron 14.82 toneladas, y para un total de 39.82 toneladas. En porcentaje, ¿cierto? Da 0 el porcentaje de 25, 62.782%, y de 14.82, 37.2174, para un total del 100%. Aquí tenemos la firma, ¿cierto? Del gestor de RCD. En este caso firmó con el nombre de la empresa y con el NIT, con el número que representa la empresa, y el nombre es Minería y Construcciones Civiles de Colombia. Y pues esto no, listo, eso era todo. En este punto explicamos el anexo 1, ¿cierto? Para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental de RCD. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, así se debe llenar el formato 1 para hacer un buen manejo de estos residuos de construcción y demolición. Bien, ya finalizando esto con las pautas para la elaboración de este mismo video, vamos a pensar acerca de algunas conclusiones que nos dejó pues la chora de este trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, aprendimos a conocer y a distinguir la clasificación de estos, las diferentes actividades por las cuales se generan estos residuos de construcción y demolición. También aprendimos a diligenciar el formato 1, que es muy importante, ¿cierto?, para la formulación e implementación del programa de manejo ambiental. Y por último, y no menos importante, pudimos observar la clasificación que le dan a estos residuos en la obra, las cuales o las causales de estos RCD, también las aprendimos a conocer. Aprendimos a conocer el almacenamiento que le dan a estos residuos de RCD en obra, y la disposición final, ¿cierto?, el aprovechamiento que estos tienen. Entonces, como conclusión podríamos decir eso, y pues nada, espero les haya gustado y muchas gracias.